¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón. Le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión del Foco. Le doy la bienvenida, como cada semana, a Beca Duncan. Hola, ¿qué tal? Y estamos entrando a la biblioteca del Museo Nacional de Antropología, la biblioteca Dr. Alfonso Caso, que está cumpliendo 85 años de existencia. 85 años a través de los cuales se ha reunido uno de los acervos más sorprendentes que uno puede encontrar, no solo en la Ciudad de México, sino en el país. Vamos a pasar aquí a la dirección para darnos una idea del tesoro bibliográfico que se encuentra en este lugar y poder saludar desde luego a nuestro querido Baltasar Brito. Baltasar. ¿Cómo están? Bienvenidos, Hola, Beca. Hola. Bienvenidos. Pues nos recibe, Baltasar, el olor del libro. Claro. Inmediatamente empieza la imaginación a dar vueltas y a volar. ¿Cuál es la historia de esta biblioteca? ¿Cómo comienza esta biblioteca? ¿Cuántos volúmenes tiene? ¿Cómo está conformada? Bueno, la biblioteca de Alfonso Caso te refieres, ¿verdad? Sí. Sí. Es una biblioteca que llegó al instituto en los años 70, después de que el famoso arqueólogo don Alfonso Caso falleciera, y que se inaugura por los años 74-75. Y se decide que este espacio fuese después la dirección de la Biblioteca Nacional de Antropología. Los muebles, los escritorios, sillones, formaban parte, igual que unos cuadros. Sí, por aquí podemos ver el famoso cuadro de Siqueiros, ¿no? Exactamente, formaban parte de esa biblioteca y se decide poner aquí tal y como estaba en la casa. El doctor León Portilla, en alguna ocasión que nos visitó, me decía que él estuvo en varias ocasiones en la biblioteca de don Alfonso, pero la entrada era por allá, no entrabas por aquí. Guarda un poco la disposición. Sí, de alguna manera, de acuerdo a las fotos y alguna imagen que encontré yo por ahí hace muchos años, si uno ve la disposición, es parecida. Lógicamente era un poco más cuadrada, esta es más alargada, pero los muebles también forman parte de esta biblioteca. Y es una biblioteca muy interesante porque don Alfonso, como buen estudioso de los temas mesoamericanos, decidió conformar su biblioteca con lo más granado de los libros y de las cosas que él estudiaba, ¿no? Los códices, por ejemplo, tiene una sección muy, muy bonita de códices, que es, curiosamente, ese códice con el que está pintado, es el códice Nuttall. Y aquí lo tenemos, por supuesto, su códice Nuttall. Y él conformó porque hay que recordar que don Alfonso fue un gran estudioso de los códices, sobre todo de los mixtecos. A él se debe precisamente que se haya logrado entender mucho de las genealogías y por consiguiente del entendimiento de los códices mixtecos. Él es el gran descifrador, por así decirlo. Y doctor, ¿cuál sería la importancia de conservar estas bibliotecas íntegras de personajes como Caso? Porque es algo que se ha estado perdiendo, ¿no? Muchas veces estos libros los vemos que aparecen en librerías de viejo porque nos encontramos el ex libris o alguna cosa ahí que nos indica que fueron parte de una biblioteca y están ya completamente desintegradas. Sí, yo creo que eso es una lástima porque las bibliotecas son un fiel reflejo de los intereses del personaje que las formó, ¿no? En este caso con don Alfonso es muy interesante porque no se disgregó. Tenemos parte de su archivo personal, tenemos sus fotografías, que eran alguna parte muy íntima, yo creo. Tenemos parte de libros de sus revistas. Aquí tenemos una gran cantidad de libros firmados por los autores que le obsequiaban a don Alfonso, porque pues era un gran maestro. Don Alfonso fue todo un personaje, además de que fue rector de la universidad, fundó el INAH, por supuesto, que es un logro muy importante para ese entonces. Y entonces, si no se disgrega a la biblioteca, creo que tenemos una forma mucho más sencilla de entender al personaje y cuáles eran los gustos y los intereses profesionales. Muy bien. ¿Cómo qué cosas relevantes se encuentran en esta biblioteca? Nos señalabas que ahí está el epistolario novohispano,
Efectivamente. recopilado por Francisco del Paso y Troncoso, que es un libro extrañísimo. Sí, son 16 tomos de esa obra que se publican como en post-mortem. Ya él ya no vivía. En el año 39. Sí, él muere en el 16, en abril del 16, y muchas de sus obras tenemos aquí en la biblioteca su archivo. El archivo se trae de Europa muchos años después. El gobierno mexicano lo manda, lo regresa aquí y lo resguardamos aquí en nuestro archivo histórico. Este libro es variadísimo porque recoge, es digamos algo que recogió como un proyecto para hacer libros o para estudiar más adelante. Dejó una serie de índices donde encontró cartas que se habían enviado desde la Nueva España hacia la metrópoli, hacia la corona, y que quedaron en el Archivo General de Indias, y que él fue localizando de muy diversa índole, tratan de muy diversas materias, pero hay unas que son completamente dramáticas. Ahora que está de moda lo del huracán, pues él encuentra una carta que envían las autoridades de Veracruz en 1570 y tantos, 72, cuando llega a Veracruz un huracán, y todo lo que acabamos de ver, todas las descripciones que acabamos de ver del puerto de Acapulco están puestas por la carta dramática de un alcalde y de un cura, porque el alcalde llama a 11 testigos para que cuenten lo que pasó y enviarle al rey la visión de lo que pasó, y entre los 11 forman el cuadro de lo que estamos viviendo con el huracán Otis. Es tremendo cómo pasa el tiempo, y cuando se desata la fuerza de la naturaleza, todo parece inútil, las casas vuelan, en fin, es solo uno de los documentos que están reunidos en ese libro. Es muy difícil verlos todos, tenerlos todos reunidos. Sí, es difícil. Andan como dispersos, así es que pues es una gran noticia que estén aquí todos juntos. Sí, cualquiera puede consultar. Cualquiera puede, con una credencial, puede venir desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, y esta biblioteca está disponible. O sea, no se prestan para llevar a la casa, claro, pero se puede, porque es una colección especial, pero cualquier persona viene, lo solicita y se le brinda la facilidad de su consulta. Perfecto. ¿Qué otras cosas? Bueno, aquí estoy viendo, un Juan de Torquemada. Tenemos Torquemada, Fray Juan de Torquemada, que la primera edición es de principios del siglo XVII, esta es la segunda edición del siglo XVIII, pero como se dice que la primera se hundió en un barco cuando venía, entonces la segunda edición es la que se considera como la más adecuada. Fray Juan, pues un sacerdote muy importante que recopiló historias muy importantes sobre los pueblos del México antiguo. Entonces, sin duda, para todos aquellos que estudiamos estos temas mesoamericanistas, Fray Juan de Torquemada es todo un personaje. Don Alfonso tenía también el gusto de la bibliofilia. Él le gustaban mucho los libros, y en ese sentido pues trataba de buscar y le compraba a los libreros, hasta a veces por aquí tenemos un catálogo en donde él marcaba los que él quería, ¿no? Entonces, uno de esos precisamente es ¿no? Las décadas de Herrera, que es un libro muy, muy raro. Tenerlo completo, sobre todo tenerlo con los mapas completos. Este es un libro muy, muy importante. De 1720, 1720 y tantos. Curiosamente son publicados junto con el Gregorio García y el Torquemada, se publican por el mismo personaje. Pero este es un documento, un libro muy, muy raro tenerlo completo y con todos los mapas. Este es el Ex Libris. Sí, este es el Ex Libris. De Alfonso Caso, qué bonito. ¿Es un venado y un número? Es que él descubre en los códices mixtecos a un personaje muy importante que unifica la mixteca en el año 1000. Se llama Ocho Venado, Garra de Jaguar. Entonces, si ustedes ven su Ex Libris, es precisamente el Ocho Venado, Garra de Jaguar. ¿Y sabemos quién lo diseñó? Perdón, me da curiosidad. Es interesante. Tenemos ahí en el lugar el Ex Libris original. Lo encontré por ahí. O sea, el sello, digamos. El sello con el que se ponía, pero no era el único Ex Libris que tenía. Tenía uno de una etiqueta también, y aquí está un poco de la historia que les decía. Este es Navarro, el librero. ¿Este es el impresor o es un librero? El librero que se lo vendió el libro. El librero que se lo vendió en Seminario número 12. Qué bonito. Qué maravilla, sí, de Navarro. Es un fraile ahí encorvado sobre unos documentos en un convento estudiando. Con un león. Bueno, es Pudiera parecer que es San Juan o uno de los evangelistas. El que aparece con el león. De los 4 evangelistas, sí. Pero es curioso porque él era un gran librero. Entonces,
estos grandes libreros como los Porrúa, como Robledo y como Navarro, pues en el ámbito de los libros son así como los patriarcas de los libreros, ¿no? Sí, está hermoso. Entonces es muy interesante, por supuesto. Y Herrera pues hace una crónica, es una de las crónicas tardías, digamos. Sí, se publica en 1601, creo, ¿no? 1700 tantos. Bueno, la edición es posterior, pero él es uno de los grandes. Su obra se llama Historia General de los Hechos de los Castellanos. De hecho, él es cronista. Sí. Y es muy temprano. Lo interesante es que ellos nunca estuvieron aquí. Él no estuvo aquí, claro. No. Pero como recibieron tanta información que enviaban a España, ellos consultaban todos los libros. Como que recopilaban, y ¿no? recopilaban, El título es bellísimo. Historia General de los Hechos de los Castellanos en las islas y tierra firme del mar Océano. Exacto, sí. Maravilloso. Que además es común porque estos títulos tan largos, ¿no? Sí. Ahora yo prefiero a veces ponerle Códice Boturini. Pero en la antigüedad no eran unos títulos muy largos. Más y esto es interesante también por las descripciones de la geografía, ¿no? Que eso también es increíble, pues pensar que lo escribió alguien que nunca estuvo aquí, pero... Bueno, perdón, Torquemada, ¿no? Torquemada es una copia de todos los, de Mendieta y de Bueno, Durán, se dice eso, ¿no? que abreva de los primeros, porque él no es de los primeros en llegar. Mendieta, Olmos y muchos otros que escribieron obras que por eso es importante también su obra, porque algunas de los escritos de estos personajes se perdieron. Entonces él todavía tuvo acceso y copió, se dice, o tomó alguna de esa información para su obra en específico. Toman cosas que son de verdad increíbles. Yo no sabía que en 1570 y tantos hicieron una remodelación del altar mayor de la catedral y que al rebajar, lo querían rebajar porque tenía varias gradas y lo querían poner como más al nivel del piso por donde pasaba la gente, y que al rebajar encontraron una tiara verde que era la señal de que ahí estaba enterrado Zumárraga. Y entonces un viejillo que había sido en su juventud alumno de Zumárraga dice, oye, si abrimos la tumba para ver cómo están los restos de Fray Juan. Entonces abren la tumba. Y cuando abren la tumba, dicen en la crónica que los envuelve un olor como de santidad. A santidad. Y entonces se asoman con una vela y ven los restos ya se le había caído la cabeza, pero estaba perfectamente vestido como lo enterraron, la barba le había seguido creciendo a la calavera, lo cual se hace muy raro. Y de repente le ven el anillo pontifical y deciden romperle el dedo y llevarse el anillo y volver a tapar, y el anillo lo guardan como 20 años. Son las cosas que son esos tipos de misterios que uno encuentra en estas crónicas y que quedan como perdidas de la historia, ¿no? Estos libros están llenos de detalles que son como insólitos, como sorprendentes. Sí, de alguna manera ellos son como los encargados de hacer las crónicas de la orden. Entonces tienen acceso a información que no es tan fácil que se pueda tener disponible. Entonces, en ese sentido son muy importantes este tipo de crónicas y este tipo de obras como las de Herrera, ¿no? Que a mí me parecen fundamentales, aunque siempre como historiador tenemos que tener el cuidado de que a veces como no estuvieron aquí, pues más bien es de oídas alguna información, entonces hay que corroborar por otros medios también. Sí, siempre hay que tomarlo con pinzas, pero ¿no? aparecen mapas. Sí, estos libros, tienen mapas también de diverso contenido, sobre todo de América, por supuesto. ¿Es vitela o es...? Este es pergamino, le llamamos. Bueno, aquí puede tener alguna especie de mapas. Hay unos más grandes, por supuesto. Esta obra se conforma de 4 tomos. La descripción de la provincia de Chile. Que además eran grabados muy bonitos, ¿no? Sí. Y esta es otra de las cosas, no nada más trata de México, trata ampliamente de toda América, Nuevo Mundo. de todo el Nuevo Mundo, sí. Entonces, en este sentido creo que es interesante, es un libro muy... Y es bellísimo, todos los detalles de las capitulares. Qué valor de don Alfonso de ponerle en una de las hojas. Sí, ¿no? Sí, esto poner en la portada. Ahora es muy común que se piense, este tipo de cosas es bellísimo, ¿no? Esos pequeños grabados historiados. Capítulo 1, en que los indios rompieron a Vasco Núñez y mataron al capitán Luis Carrillo.
Aquí viene un relato más o menos de esa, exactamente, de esa batalla. ¿Cómo lo interpreta? ¿Quién no viene? Aquí está. Sí, es muy grande, es muy pequeñita la letra. Pequeña, Tal sí. vez con la lupa la podríamos ver, sí. O beca que tiene, bueno. Sí, yo soy miope, afortunadamente. De cerca sí veo, pero de lejos no. Sí, esos grabados, la verdad es que son obras muy bien elaboradas. Por ejemplo, las capitulares, como dicen, son capitulares muy... No, de los detalles, por ejemplo, aquí los Aquí está, perritos mira, son para que maravillosos. sí. Híjole, a ver si se sale. Sí, sí sale, sí, es buena lupa. No, pues me declaro incompetente en entender ¿Sí? lo que dice ahí, sí. A ver. Sí, a veces también ponían en latín. Está en latín. Sí, Sí, lo ponían en Sí, latín. está en latín, sí. Por ejemplo, fecit, ¿no? Y lo hizo tal. sí. Dice algo, creo que Irala, Irala. Inf Ajá. et Sculp. Sí, O sea, lo esculpió. Inventó Ajá. y esculpió, ¿no? Que muchas Sí. veces es lo que ¿Y quién es Irala? ponían. Era un grabador. Hay en varios, es un grabador español. Sí, muy frecuentemente se pone inventó para decir que es una composición nueva. Y alguien porque muchas es el veces que hacían copias. Lo imprime como tal, sí. Exacto. Oye, sumario de las cosas más sustanciales contenidas en la segunda década. No, pues qué tesoro, ¿eh? Mira, aquí hablan de Tlaxcala. Sí, la verdad No, es que qué son apellida. libros muy importantes. Vuelve a México a socorrer a Pedro de Alvarado, a los castellanos, es decir, está haciendo como el... Como el resumen, ¿no? El resumen La ejecutivo. plaga de las hormigas en la española. Te digo que puedes encontrar aquí cosas absolutamente... este es el resumen de lo Sí. que vas a encontrar, ¿no? Sí, sí. Habla de una plaga de hormigas en la española, habla del levantamiento del cacique don Enrique en la española. Bueno, Y las algo de tierras las tierras del Pánuco. Sí, el descubrimiento de las tierras del Pánuco. Sí, don Alfonso tenía un gran gusto, yo creo. Tiene libros muy importantes, varios del siglo XVIII, por supuesto. Para 1970 su colección de códices era muy, muy buena, muy buena. Y tenía una peculiaridad, don Alfonso mandaba a tomar fotografías en pequeñito y luego hacía un libro pequeño él. Y yo creo que es el que se llevaba cuando iba a excavaciones, para claro. no llevar los libros grandes, Claro. los hacían ya, ya. pequeño. Como fotocopias. Como sus libros de historia. Por cierto, por aquí hay una foto impresionante. Sí, de su Él esposa. con su esposa. María Lombardo. Lombardo. Sí, Lombardo Toledano, ¿no? Sí. Doña Que es María. ella, ¿no? Sí, es ¿Y ella. están ahí excavando qué? Monte Albán. Monte Albán, ¿verdad? La tumba. Las tumbas. Sí. Sí, Es la tumba 17, ¿no? la tumba número 7. 7, sí, Siete, exacto, sí. sí. Bueno, que está con el presidente y ahí arriba como en una reunión con... Son sus hijos todos los que están ¿Ah, ahí sí? alrededor. Sí. Bueno, increíble lo que nos comentaba, doctor, cómo ahí vemos exactamente los mismos libreros y libros en esa fotografía. Sí, Incluso son la estos, lámpara, ¿no? son La lámpara estos, exactamente, atrás, sí. sí. Sí, Sí, eso es bueno. algo muy curioso, ¿no? Que hasta los muebles hayan venido Son los dentro mismos. La historia de la conquista de la Nueva España de Prescott. de Prescott. Entre Los tres tomos de Cumplido. ¿Verdad? De Ignacio Cumplido. Sí, que además viene acompañado el tomo 3 con múltiples grabados muy, muy bonitos también. Es una obra muy interesante. Por ejemplo, en su biblioteca tenía muchas revistas que en México eran difíciles de armar y hasta en la actualidad son casi imposibles. Por ejemplo, los Anales del Museo, estos tomos, lógicamente él era gran seguidor de eso, son 55 volúmenes. ¿Eso no está digitalizado? Sí, están aquí en el museo, estamos digitalizando el boletín, pero por ejemplo toda la Sociedad de Geografía y Estadística también la tenía, es muchísimos tomos de esa colección, pero tenía una peculiaridad, le llegaba mucho a revista extranjera, O sea, aquí se tanto ven, ¿no? de Sudamérica como de otros países de Estados Unidos. Esto debe ser estadounidense, Sí. American Anthropology. Sí, todo esto le llegaba a él. Entonces él iba conformando sus colecciones. Y a mí me llamaba también la atención porque yo tuve el gusto de poder adquirir algunos libros de otro gran arqueólogo, que era don Pablo Martínez del Río, Ajá. que está aquí en esta fotografía. Y yo creo que el mismo encuadernador les encuadernaba a los dos. ¿Por qué? Porque son iguales Ah, son los trabajos de encuadernación, entonces es muy curioso. Y aquí está reunido porque, pues lógicamente, aquí está Arnaiz y Freg, que hablando de bibliotecas, hace poco su biblioteca salió en venta.
Baltasar, yo creo que si en México hay alguien que sabe de libros, eres tú. No creo que No, muy muchas difícilmente encontraremos una persona Muchas que gracias, sepa sí. más de libros. ¿Cuál es el libro que más ha sido una revelación para ti? ¿Cuál es de los que se encuentran aquí el libro preferido, el libro más querido, el libro asociado con un momento crucial de tu vida como investigador? Yo soy de códices. O sea, por supuesto, me gustan mucho otros libros, pero aquí, por primera vez como director de la biblioteca, tuve la oportunidad de poder hojear con cierta tranquilidad el Kingsborough. Lord Kingsborough, las antigüedades de México, que Sí, son sí. 9 tomos gigantes, y don Alfonso tenía nada más un ejemplar. Entonces lo saqué un día aquí en esta mesa y me puse a revisar casi ¿Ese hoja está por aquí? hoja. Sí, Lo podemos... sí, claro. Bueno, de hecho, Si me gracias a permites, te ese lo traigo. libro que mencionas de Lord Kingsborough, es que Celia Nuttall decide Sí. venir a México, alucinada por lo que encuentra en ese libro, y es de esa manera como se logra encontrar ese códice y la serie de documentos que le debemos, cuyo hallazgo le debemos. Que por ahí creo que creí haber leído que es su madre, que tenía algún tipo de origen mexicano, ¿De que quién? ¿De Celia? de Celia, que es la que le da. Lo podemos el ver en la libro mesa, de- yo creo. de Sí, sí Kingsborough, puede ser. ¿no? Ella se casa con un arqueólogo francés, Sí, se divorcia y después de divorciarse, pues como un poco para curarse o sanarse, se viene a perseguir los fantasmas o las ilusiones de la juventud. qué maravilla. Wow. Esto es Uxmal, ¿no? ¿O es Mitla? Este debe de ser, por aquí dice, creo que sí es Pues el área Mitla. maya. Sí. Por las Creo que quizá grecas, por las grecas es Mitla. Al es principio Oaxaca. parecía, Sí, Oaxaca, sí. parecía, Sí, por las grecas es Oaxaca. Sí, de hecho tenemos el original de Qué maravilla. en un dupé. Wow. En un libro tenemos el original de grabado. Ok. Entonces, fíjate cómo es muy curioso. Una niña que ve esto, a ver si estoy bien, una niña que ve esto en San Francisco, donde vive, se enloquece con las gráficas, con las imágenes, dice, yo lo quiero conocer. Cuando crece, pues se casa con alguien, luego se divorcia y dice, ya, llegó el momento, me voy a México. Y gracias a la niña que se enloqueció con esto, Siqueiros puede pintar muchos años después este cuadro, este es del 59, donde aparece Caso revisando ese códice, Sí, el códice que que es Nuttall el estudia. códice Nuttall, como se llama la niña. Oye, qué bonita está esa imagen. Celia Nuttall, sí. Celia Nuttall, sí. Sí, doña Celia era todo un personaje también. Bueno, y esto es también muy interesante porque es un momento importante para la arqueología mexicana cuando llegan todos estos exploradores extranjeros, ¿no? Lord Kingsborough era inglés, Dupé francés. México se abre al mundo con la independencia y comienzan a llegar muchísimos aventureros a conocer, digo, no solo sus sitios arqueológicos, sus recursos, y es fantástico porque es justo cuando está también naciendo la arqueología como disciplina, ¿no? Efectivamente, sí. Yo creo que es un gran empuje el que recibe la arqueología con la estancia y los trabajos de mucha gente que llegó del extranjero, ¿no? Entonces, para mí, este libro, sin lugar a dudas, aunque debo de decirles que nunca lo he podido comprar, decía Alfredo Chavero que esta obra era, la de Lord Kingsborough, era para personas con bolsillos abultados. Porque vale mucho dinero en Nueva York. En alguna ocasión que tuve oportunidad de asistir a una feria del libro, querían 110,000 libras esterlinas porque estaba pintado la obra. Estaba dibujada por ya, Aglio. ok. Agustín Aglio fue uno de el dibujante que Lord Kingsborough invitó a que le ayudara, y muchos de los ejemplares él los iluminó. Él era un gran pintor. Ya. 1881. No, 29 al 48 es esta obra. Los 9 tomos. Ya. Los O 9 sea, esta es tomos. una edición, o sea, lo que tú preguntas es la edición que estamos Ajá, viendo la aquí. edición, sí, sí. Sí, este es el del Sí. 31, este es el tomo 4. Sí, este es 1831. Pero este es de el los no- primeros que se hacen en el siglo XIX, ¿no? Yo creo que esta es la obra de donde se detona todo lo demás. Podemos hablar de antes de Kingsborough y después de Kingsborough. ¿Por qué? Porque él publica muchos de los códices que estaban en Inglaterra, en Europa. Él asiste, manda a Aglio
a que él haga las calcas, las copias y que busque obras muy importantes. Entonces se debe mucho el que los códices el estudio de los códices se haya como hecho mundial, se le debe a Lord Kingsborough, que mucha gente dice que murió en la cárcel porque no pudo pagar el papel al... ¿Será? Sí, esa es por lo menos la leyenda. Lo que yo sí creo es que Lord Kingsborough, niño o joven, muy joven, estuvo en una exposición que hizo un viajero, Bullock. Ah, claro, sí, sí, sí. En 1824 que México presta el Códice Boturini. Y por eso el Códice Boturini trae una leyenda en la parte final del códice en inglés. William Bullock. Sí, porque se hace una gran exposición en Piccadilly, en la calle de Londres, porque él hizo un museo ahí. Entonces, ya me imagino yo a todas las señores con su bombín, con su bastón, que era un yendo poco a la calle, ¿no? entre Gabinete de Curiosidades con, bueno, animales disecados y fósiles y eso, los códices, piezas egipcias, o sea, era como en este espíritu de como juntar historia natural y antigüedad en un solo espacio. Lo que pasa es que aparece, llega este joven. Nosotros creemos que ese es. Yo ese creo es su primer contacto, digamos. Es con a donde México él antiguo. ve y encuentra. Pero además no hay que olvidar que hay un movimiento muy importante queriendo entender de dónde vinieron las gentes que poblaron América. Y la gente pensaba que era de las 12 tribus de Israel. Entonces, con eso en mente, ellos comienzan a decir, vean, estos... Y hay cierta relación con las tribus de Israel, de esas perdidas, ¿no? Sí. Esa es como la idea que subyace. Y no nada más él, por ejemplo, otros franceses importantes, Bracer de Bourbourg, por ejemplo, yo creo que también vieron esa gran exposición, porque pusieron como copias del Acuatlicue. Sí, hay grabados donde se ve el Acuatlicue, bueno, la copia con un montón de cosas alrededor, son maravillosos. Y esto desata el interés de los europeos por viajar y es donde empieza y cambia. Bueno, desde Humboldt también, ¿no? Cuando se Humboldt publica es el que inicia, el ensayo político empieza a haber mucho interés por venir a México, ¿no? Más desde la perspectiva de la geografía. Desde otros minería, otro tipo de circunstancias, pero en una el cosa es ámbito un libro de códices, lleno de datos, etcétera, a enfrentarte en un lugar con objetos que, copias, ¿no? que sugieren, ¿no? Sí, bueno, sí, es cierto, pero él es alemán. Sí. Entonces, como tal, creo que es diferente. Inclusive Kingsborough tiene acceso a cierta información de Humboldt, por supuesto. Sí, es que se publicó pero muy este cuate es así como... Los 9 tomos no los puedes cargar. O sea, yo creo que no cargas ni 2 porque son muy grandes y gruesos. Y porque está refinado, o sea, le cortaron así, pero cuando el libro es que tiene con todo y barbas, es decir, que es tal y como se imprimió, así se encuadernó, son libros así de grandes y así de gordos. Son pesadísimos, no los carga una sola persona porque el papel es muy grueso, es increíble. Pero sin duda para mí este libro es así como el de donde yo abrevé, y para mí cuando tuve oportunidad de ver este libro yo dije, es que increíble, ¿no? Y entonces comencé con el interés de ver qué pasaba con los códices. Y como todas estas historias acaba trágicamente, es decir, acaba en la cárcel por deudas, porque no puede pagar el papel y ahí muere. Muere en una cárcel, él era un lord. Lo meten a una mazmorra por ahí toda lúgubre, sucia, me imagino. Se enfermó de inmediato y se muere el pobre, ¿no? Pero su legado todavía persiste. O sea, yo creo que mucha gente que se dedica a esto, de los estudios sobre México, sobre Mesoamérica, sin duda le deben mucho a Lord Kingsborough, al grado tal que regresando con Del Paso y Troncoso, él cuando publica un códice le pone el nombre de Kingsborough. Claro. En su honor. Y hay como una serie de cosas trágicas que le pasan a todos los que vienen. Muchos acaban desterrados, los extranjeros, encarcelados, perseguidos, uno es asesinado, otro se ahoga.
¿no? Sí, Catherwood. otro queda en la ruina y tiene que vender sus códices. Oban, que se llevó muchos de los bueno, códices. Bueno, pero ese es el gran Francia. saqueador. Sí, bueno, Sí. y Charney también se llevó Charney, bueno, cosas, muchos, Boban. Maudsley también se llevó muchos. Yo creo al que British Museum, era ¿no? común ese tipo de circunstancias. Bueno, podemos decir que de hecho la primera ley de protección del patrimonio prehispánico en realidad es un poco una respuesta a todos estos exploradores, ¿no? Que están sacando cosas y hay una intención por detenerlo. Claro, pero desde 1824 Alamán ya hacen leyes para la protección del patrimonio. Eso lo tenemos muy estudiado ya. Desde 1824, pero yo creo que inclusive antes ya había ciertas protección para el patrimonio. Pero a pesar de todo esto, hay un saqueadero de códices, de piezas, etcétera, muchas de las cuales cuentan historias extraordinarias de cómo muchas veces ustedes lograron recuperar esos códices que ya estaban a punto de ser subastados y habían salido a la venta y que se habían llevado del país de manera inverosímil muchas veces y ese patrimonio ha sido recuperado y también hay grandes historias que contar alrededor de eso. Muchos son algunos códices que tal vez podremos ver en la bóveda. Efectivamente. Pues la bóveda es el secreto mejor guardado de aquí. Es dificilísimo tener acceso a lo que vamos a poder compartir con ustedes. Tendremos el privilegio de tener acceso a la bóveda y poder ver algunas de las joyas que ahí se guardan. Pero antes de hacerlo, me gustaría ver qué más tenemos. Bueno, como tal, don Alfonso también pues, recibió grandes reconocimientos, aquí los tenemos, pero tenemos parte de su archivo. En el archivo tenemos documentación original que él tenía con diversos especialistas a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, es un tanto curioso porque compartimos con la UNAM otra sección. La UNAM tiene otra sección de su archivo personal, ¿no? Claro, Entonces que corresponde a su rectoría, me imagino. No, de la familia se le dio otra sección allá a la... También tenemos todas sus medallas, todos los reconocimientos, igual que tenemos de don Silvio Zavala, que las tenemos en exhibición permanente, porque son muchísimas, y creo que eso es importante que también la gente tenga acceso y pueda ver todo este tipo de cosas. Oye, Baltasar, la historia de la biblioteca como tal, la biblioteca del museo, ¿cómo surge? Bueno, es una historia muy interesante. En 1800, después de la independencia, hay un personaje muy, muy interesante, yo creo, que es don Lucas Alamán. Sí. Y él considera que en este proyecto de nación que está iniciando, es necesario, por ejemplo, que se haga un archivo general. Se funda en 1823 el Archivo General de la Nación, con otro título, pero es el archivo. ¿Hay biografías de Lucas Alamán? Sí, hay algunas. Por supuesto, siempre se puede encontrar algo, ¿no? Y en 1825 sale un decreto por Guadalupe Victoria que se funde un museo, que como todos los museos de la época tienen sus antecedentes en estos los gabinetes de curiosidades y que tienen en Europa un gran impacto, sobre todo después de que se descubren las ruinas de Pompeya. Entonces eso tiene un impacto en todo el mundo porque pues España y los nobles europeos dicen, pues yo también tengo en tales lugares, y mandan cartas de que se busquen antigüedades. Y entonces la gente que comienzan a escarbar o que están haciendo una construcción y van encontrando, van conformando este tipo de gabinetes. Entonces, en 1825 hay un decreto en donde se dice que se conforme un museo, el Museo Nacional de México, ¿no? Y lógicamente la biblioteca pues forma parte siempre de un museo, es parte importante desde el Museión de Alejandría, la biblioteca es parte fundamental. Si bien es cierto que las diversas problemáticas del país mismo impiden una consolidación de los proyectos culturales, ¿no? Nunca hay dinero para la cultura porque siempre está en pleito el país, sea con los norteamericanos, sea con Francia, sea con la intervención, sea entre nosotros mismos, ¿no? En ese entonces. Sí, el siglo XIX es muy caótico. Muy caótico, ¿no? Sí. Y afortunadamente en 1888
Don Francisco del Paso y Troncoso, que es director de la del Museo Nacional, decide que es necesario que haya una persona encargada de la biblioteca como tal, y nombra a un gran conocedor de libros que tenía una biblioteca también muy importante, que era don José María de Ágreda y Sánchez, Claro. que vivía aquí enfrente del convento del Carmen, ahí en San Ángel. Okay. Tenía una biblioteca muy importante, ¿eh? Ese señor tiene él, por sí mismo una historia increíble. Sí. Entonces lo nombra y él es el primer bibliotecario mayor, le llamaban en ese entonces. Y desde un poco antes ya se le había otorgado por un decreto que emitió Maximiliano en 1865 un espacio al Museo Nacional en lo que era Moneda. Sí, lo que hoy es el Museo de las Culturas. Museo de las Culturas. Entonces ahí estuvo el primer espacio ya en donde empezó un desarrollo. Lógicamente viene la época, se termina el efímero imperio, Juárez empieza ya cierta pacificación, pero yo creo que es hasta con Porfirio Díaz, que se empieza ya un proyecto de nación con cierta paz social, y eso permite que las instituciones se vayan consolidando. Este personaje que señala Ágreda y Sánchez es fascinante también, ¿no? Fascinante. Delirantes, demenciales eran estos personajes en su afán de totalizar todo. Querían saber todos los libros que se habían publicado, quiénes eran los autores, hacer proyectos donde tú pudieras consultar en 3000 entradas, que era un poco el proyecto de Beristain. Todo lo que se hubiera publicado en tierras americanas, ¿no? Sí, pero además él tenía una gran ventaja, don José María. Había sido el bibliotecario, el encargado de la biblioteca turriana del Sagrario Metropolitano. Entonces, era un gran conocedor. Además de la época antigua, virreinal, él era un gran conocedor. Entonces, eso aunado a que tiene una biblioteca particular muy importante, pues yo creo que era el personaje idóneo para poderlo poner como director o como encargado de una Estaría biblioteca. increíble hacer, no sé, a lo mejor ya existe, una especie de galería de fantasmas como hizo Fernández Granados. Fernández Granados. Y que era, no es Fernández Granados. ¿Granados Chapa? No. Este personaje de principios del siglo XX. Lizardi. No, Fernández de Lizardi. Ahorita voy a acordar. Hace un libro, hay un libro que se llama Galería de Fantasmas, sí. En esa Galería de Fantasmas él reúne las vidas de una serie de personajes que ya se fueron, que ya murieron, pero que fueron centrales para la historia. Estaría muy bien hacer una Galería de Fantasmas de todos los amantes del libro, gracias a los cuales podemos tener y conocer todo esto. Y Casbalceta, José María Andrade, Ramírez, Ignacio Chavero. Ramírez, es decir, contar brevemente, como casi con propósitos de divulgación, las vidas de estas personas.
A mí José María Andrade se me hace un personaje increíble, fabuloso, porque compra una librería, luego en esa librería se vuelve el centro de reunión de todos los amantes de los libros, que iban todos los días allá al Portal de los Agustinos a platicar con él, y dicen que andaba buscando, simplemente andaba por las calles, él no andaba viendo dónde había restaurantes o dónde se podía meter a comer, él andaba viendo dónde podía encontrar un libro más. Cajones de libros, porque se vendían en cajones. Los cajones, perdía permiso en los conventos para ver qué libros había y tomar nota de lo que se estaba destruyendo. O sea, en ese tiempo pues, había inundaciones, entonces los pisos bajos se mojaban, se echaban a perder los libros, y él decía, pues esto se va a perder, y trataba de llevar registros de todo eso. Dicen que nunca salía de su casa, que siempre estaba encerrado entre la librería y leyendo, y que su único vicio era el billar, que nadie le ganaba en el billar. Pero estaría increíble poder contar por qué ha llegado hasta nosotros todo este acervo bibliográfico, y cómo llegó, y todas las vidas que hicieron posible. Porque más son historias muy azarosas también de pronto, ¿no? Las que hay detrás de estas joyas de la bibliografía. Afortunadamente de don José María tenemos historias muy bonitas. Por ejemplo, que el túmulo imperial, y Casbalceta dijo que no existía, y él un día muere una persona muy importante en Puebla, y él acude, pero ya es el último que llega. Los diálogos de sí, de Cervantes, sí. Y entonces él encuentra el libro entre la basura, se dice. Y cuando va con Icas Balceta, va y le dice, aquí encontré este libro que ya no existe, sí. Y dice, ¿pero cómo? ¿En dónde? Pues en tal lugar. Y don Joaquín, apenado, dice, pues es que yo compré muchas cosas de ahí, pero nunca se fijó en lo que era la basurita, ¿no? Sí. Y ahí don José María, o que un día pagó con una capa un libro, también se dice por ahí, ¿no? De sus historias. Son personajes sin duda fundamentales para la bibliografía. También es un drama, porque le vende su biblioteca a Maximiliano, para que Maximiliano forme la biblioteca imperial. Lo logra convencer y dice, a ver, todos los libros que usted ha acumulado a lo largo de su vida, que eran libros, pues yo creo que había desde incunables, había los primeros libros aparecidos en la Nueva España, la historia verdadera, en fin, lo que usted guste y mande, lo tenía ahí. Y convence a Maximiliano de que se lo venda, dice que le vendió 7,000 ejemplares. Y cuando ya se ve que se va a avecinar la caída del imperio de Maximiliano, mandan sacar los libros en mulas y que se los lleven. El padre Fischer. Que era un sobrino, el padre Fischer, me parece. El padre Fischer era un sacerdote, sí, que él es el que se encarga de sacar todos los libros en mulas y llevarlos a Veracruz, y los llevan a Inglaterra y allá los venden. Los subastan, ahí se dispersa. Sí. Entonces, no recuerdo ahora cuál era el ex libris de Andrade, pero todavía dicen que en muchas bibliotecas... Dice interfolia fructus. Entre las hojas el fruto. Exacto. Dicen que en muchas bibliotecas de Europa puedes estar todavía antiguas revisando, y de repente encuentras, como encontramos aquí, el de Caso, Interfolia fructus, y quiere decir que es uno de los libros desperdigados y perdidos de la colección de este personaje. Pues yo encontré uno. A ver. Yo tengo una historia muy bonita. Un día buscando, a mí me llegan muchas de los catálogos de venta de Europa, y me llegó uno de Alemania, y de pronto decía Ex Libris de Maximiliano, y yo dije, wow, a ver, entonces, y no se había vendido el libro, ya había pasado la subasta. Entonces hablé por teléfono, mandé correos, y me respondieron que sí, que estaba en venta el libro. Entonces yo dije, era una revista con 8 tomos, y yo, la revista era interesante, pero yo lo compraba el libro por el Ex Libris de Maximiliano, y entre esos libros venía el Ex Libris, por supuesto. Los libros de Maximiliano tienen primero el Ex Libris de Andrade y luego el Ex Libris de Maximiliano. Entonces yo tengo en la biblioteca un ejemplar de Maximiliano, de su Ex Libris, que es rarísimo encontrarlo, porque casi todos esos libros, como se vendieron en Inglaterra, los compraron nobles, los compraron gente que... algunos norteamericanos compraron mucho libro de eso. Entonces, que salga en venta un libro así es muy raro, y yo tuve la suerte de encontrar, porque tengo una pequeña colección de Ex Libris mexicanos, yo no colecciono extranjeros. Y entonces, este es muy raro, el de Maximiliano y el de Juárez son de los Ex Libris más raros que hay. ¿Cómo es el de Juárez? No recuerdo en este momento cómo es, pero el de Maximiliano es un escudo, su escudo. Claro.
Sí, es muy bello además, ¿no? Entonces, esas historias y estos personajes sin duda son muy importantes. Desafortunadamente también la biblioteca de cuando muere don José María, muere igual en el mismo año que muere Del Paso y Troncoso, en 1916. Y antes de eso, don Francisco le mandó una carta y le pidió que hiciera un catálogo de su biblioteca, porque era muy grande su biblioteca. Y él dijo, muy bien, y empezó a hacerla. Nada más se publicó un tomo del catálogo de la biblioteca de Ágreda. Pero él muere en el 16, no tuvo hijos, su esposa había fallecido antes que él, y la herencia pasa a sus sobrinos. Y sus sobrinos venden Los Incunables, por ejemplo, a Wagner, que después Wagner hace una bibliografía mexicana del siglo XVI con libros que tenía don José María de Ágreda. Y también mucho de su biblioteca también se perdió, se fue fuera de México. Ya, pues García y Casbalceta sería otro de esos personajes de esta historia, porque él recibe el último libro que queda aquí, lo acabo de ver, de Cervantes de Salazar, lo tienes por aquí, el de Francisco Cervantes de Salazar. Ah, sí, los 3 tomos. Es esta. Aquí está. En la crónica de la Nueva España. Sí. De Francisco Cervantes Salazar, como dice, solamente quedaba un libro que decían que estaba perdido, nada más se sabía el título. Sí, y lo encuentran, y por cierto, cómo las historias se van entretejiendo. Pero se lo entrega para que lo traduzca, porque ese libro está en latín. Entonces Andrade se lo da a Casbalceta para que lo traduzca, y Casbalceta está deprimido porque perdió en la invasión norteamericana sus haciendas, porque acaba de morir su mujer, porque no tiene ganas de hacer nada y se tarda como 20 años. Hasta que vuelve a encontrar en la biblioteca el libro y dice, bueno, ya, ahora sí lo voy a traducir. Y cuando lo empieza a traducir, aparece el relato más deslumbrante, porque es la primera crónica sobre la Ciudad de México que se conserva. O sea, empieza a hablar una voz en ese libro, que es la voz de un profesor que en 1554 nos está contando cómo era la Ciudad de México, 33 años después de la caída de Tenochtitlan. Entonces, es un libro extraordinario. Yo creo que Casbalceta se ha de haber sorprendido y se ha de haber dado de topes diciendo cómo perdí 25 años en hacer esto, pero esta es una crónica extraordinaria. Esta es la crónica que escribe él y que estuvo inédita también muchos años. Sí. Esta la encuentra don Francisco del Paso, y pide que alguien la transcriba. Pero después, en un congreso de americanistas, doña Celia Nuttall hace como el anuncio de que ella lo encontró primero. Entonces tienen una diferencia doña Celia con don Francisco de quién había descubierto primero esta obra. Desafortunadamente, y don Francisco lo decía, en una de sus cartas dice, yo creo que Dios me castigó, porque inicio una obra y nunca la puedo terminar. Y de alguna manera, no sé si haya sido un castigo, yo no lo creo, ¿no? Más bien es que tenía tantos intereses cosas, y tanto que sacar, que muchas de sus obras no las pudo publicar solo completas. Eran listas de proyectos, de cosas que quería hacer y de documentos. En este libro hay una de las historias más fascinantes de la historia de México. Y es cómo le envían, una vez que cayó Tenochtitlan, el tesoro que han saqueado, lo envían por barcos al rey. Entonces es la primera selección y viene la descripción de qué le vamos a mandar al rey. Le vamos a mandar escudos de oro, le vamos a mandar collares, plumajes, no sé qué. Y nombran a un capitán, Alonso de Ávila, para que se lo lleve a bordo de 3 barcos. Y Alonso de Ávila dice, no, me vaya a pasar algo, me voy a acompañar con otro capitán, dividimos las cosas y nos vamos en las 3 carabelas. Al llegar a las Azores, un pirata francés ve los barcos y inicia la cacería, y el otro capitán se logra escapar, pero Alonso de Ávila no. Y el pirata francés, Jean Florin, agarra las 2 carabelas, y cuando ve lo que hay ahí, dice, esto es pues, la cueva de Alí Babá. Maravilloso. Maravilloso. Lo trágico es que todo eso se pierde, no se sabe dónde quedó, y Alonso de Ávila queda preso 3 años pidiéndole rescate. Y entonces cuenta Cervantes Salazar una historia de fantasmas, porque dice que le contó Alonso de Ávila que en los 3 años que estuvo encerrado en una torre, desde la primera noche llegaba una mujer y se acostaba junto a él. Cuando él trataba de tocar, no había nada, pero oía la voz de una mujer, veía el rostro blanco de una mujer que a veces le habló y le decía, ¿por qué estás triste, monsieur?
Es una historia bellísima porque dice que él nunca contó nada durante un año, pero un día le contó a un sacerdote, el sacerdote pidió permiso para dormir esa noche en la celda para ver si era cierto y les ponen 2 camas, le ponen su tela esa que... para dividir, ¿no? Para dividir. Y dice el sacerdote que en la noche sintió que le abrían y que se acostaba un bulto y que cuando tocó no había absolutamente nada. Y entonces comenzó a dar gritos, metieron luces y no hallaron nada. Y entonces Alonso de Ávila les dijo, pues esto que acaba de pasar es lo que he estado yo viviendo un año entero. ¿Por qué no nos había dicho? Porque yo no puedo permitir que crean que un caballero español tiene miedo. Y dice que Alonso de Ávila se arrepiente de haber hecho eso porque desde esa noche el fantasma de la mujer se sintió traicionado y no volvió a aparecer. Es una historia bellísima y está perdida en ese libro que probablemente no se hubiera editado nunca, la crónica de Cervantes Salazar, porque quedó en los archivos durante muchos años olvidada. Sí, efectivamente, y esa historia que acabas de mencionar, yo la escribí recién para hablar sobre el Códice Mendoza. A ver. El Códice Mendoza apenas lo mandé, se va a publicar apenas, pero narro esa historia porque efectivamente el barco les quita todo y él queda preso y al otro capitán lo matan. Dicen ahí lo matan por andar con mujer ajena. Ah, pero fuera, en otro, sí, pero ya en otro acontecimiento. Sí, en otro, sí, distinto, sí. pero Llegando el de a este España, personaje, todo un personaje, ¿no? Sí, pero es cierto, lo matan por andar con mujer ajena. Sí, entonces eso es una historia porque, bueno, todo lo que pasaba en los viajes era increíble, ¿no? Pero nada más esto, en ese viaje le mandan al rey de España unos jaguares para que los conozca. Se les escapa uno. Y se escapa uno de la jaula y mata a 6 personas. Sí. Y entonces dicen, lo matan y dicen, no, esto es un peligro, el viaje va a durar 3 meses y acaban matando o echando al mar a los otros jaguares que quedaron vivos. Pero está lleno de peripecias y de relatos sorprendentes. Se hizo un mito de que, porque le llamaron el tesoro de Moctezuma, que se había perdido o que Jean Florent se lo había robado, el pirata, el corsario. Y el hecho es que todo el inventario que se sabe, porque no solamente le manda el tesoro, le manda la tercera carta de relación. Exacto, ahí va la tercera. Sí. Y hay una relación de las cosas que le mandó y es de todo lo que se perdió. Y era fabuloso lo que se perdió. Increíble, sí. Pero bueno, ya nos están aquí haciendo señas, que se nos acaba el tiempo, pero Héctor, creo que queda mucho que ver, ¿no? No, teníamos pensado simplemente darles una probadita de la biblioteca y poder pasar a la bóveda, y aquí ya nos engolosamos. Ya se nos acabó el programa. Una disculpa. No. Se acabó. Lo que pasa es que hay tantos libros y tantos temas de los cuales puede uno hablar. Bueno, ahí nos quedamos con ganas de ver los de Torquemada. Ah, muy bien. No, y estos epistolarios de Del Paso, que es muy difícil poder verlos juntos. Se encuentra uno un tomo por ahí. Sí, juntos es difícil. Es imposible. Pues bueno, qué cosa nos has dicho. Pero vamos a ir a la bóveda. Sí. En el siguiente programa pues, se nos acabó el tiempo. Así es que espero que haya disfrutado esta visita al mundo de los libros, al mundo de la biblioteca del Museo Nacional de Antropología, y que nos pueda acompañar, porque lo que vamos a ver en el siguiente programa es la historia de códices perdidos y recuperados, la historia de documentos maravillosos que se conservan como si fueran los tesoros dentro de un banco, exactamente dentro de una bóveda. Sí. Querido Baltasar. Claro que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues espero que haya disfrutado esta conversación y sígasela pasando bien. Los esperamos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco. Gracias, Beca. Gracias, Héctor.